para que sigamos después en Chercha. La noticia del día es la muerte del abogado Basilio Guzmán. Ese es un asesinato. Ese es un asesinato. Ese fue planificado. Según mis informes, hasta donde yo he podido investigar, y quizás yo esté más adelante que la propia policía, los dos individuos estaban esperando que él cumpliera su rutina de abrir la puerta del residencial en el que vivía, en la calle Mirador de los Cerros de Gurabo, para él sacar la basura de su casa recoger el periódico. Los individuos llegaron a la esquina que está frente al portón a las 7. A las 7:04 él abre el portón y entonces ellos se acercan y uno le dice Basilio y él giró la cabeza para verlo, ¿verdad? Y ahí entonces se supone que para estar seguro de que se trataba de la persona que fueron a matar. Entonces el tipo le disparó prácticamente a quemarropa. Yo no sé cuántos disparos fue. ¿Sería con un arma? Una pistola, un revólver, no sé con cuál de las armas. Tiene 13 disparos. La policía dice 12. No sé. Un primer informe habla de 15. Bueno, yo sé que vi una imagen del cadáver y se le veían como 2 disparos en el pecho. No vi más disparos, pero bueno. Yo sé que personas que estaban durmiendo a esa hora en la vecindad se despertaron con los disparos, o sea que al parecer fueron varios disparos, pero sin necesidad, porque aparentemente como fue a quemarropa con los 2 disparos iniciales, todos eran mortales por necesidad. Eran mortales por necesidad. Entonces los individuos, estaba el que conducía la motocicleta, tenía un poloché manga larga blanco y el de atrás tenía un poloché manga larga negro. No tenían casco protector en la imagen que yo vi. Y aparentemente tenían como una mascarilla. Tenían mascarillas. Exacto, eso es lo que tenían. Y así se cubrían el rostro. Parece que los abrigos que tenían le cubría las armas. También. Probable. Y entonces, por el mismo lugar por la que subieron y se separaron, por esa misma vía se marcharon después de hacer los disparos mortales a Basilio Guzmán. Esa es la información más acabada que yo tengo. Eso fue a las 7:04 de la mañana de hoy exactamente. Bueno. Y lo demás es ya parte de las conjeturas. Hay quienes garantizan y aseguran cuál fue el autor, el cómplice en este caso, porque ya no existe la figura de autor intelectual, sino de cómplice, ¿verdad? Ustedes que son los abogados. Sí, pero creo que así es que existe. Entonces hay quienes dicen que saben quién fue el que pagó para este crimen, porque lo había expresado en varios lugares que se iba a vengar. En una ocasión a él le quemaron la casa. Sí. Y le dieron, y en otra ocasión le dispararon al vehículo. Tuvo varias amenazas. A mí lo que me extraña es que él anduviera como andaba y dijera, a mí me dijo él hace alrededor de 2 semanas que yo lo visité en sus nuevas oficinas, porque la oficina en principio estaba cerca de mi casa. Y luego se mudó a Plaza Charo, que no es Plaza Charo, tiene otro nombre, pero todo el mundo le llama como Plaza Charo. Y en el segundo nivel yo lo visité porque él nos habíamos visto y yo quedé de conocer sus nuevas oficinas y no fui. Y entonces él me llamó, oye viejo, me dejaste esperando. Digo, voy, ¿tú vas a estar allá? Sí, yo voy a estar. Y cogí la tarde, como a las 3 de la tarde. Entonces yo le pregunté, ¿es cierto que tú andas, que te vas en motoconcho cuando vas al palacio? Yo se lo dije. Y él me dijo, no, motoconcho no, yo tengo una motocicleta. Sí, y un casco. Y la uso frecuentemente. Le digo yo, Basilio, ¿y tú no te cuidas? Me dice, es que yo no tengo enemigos. Digo, tú no tienes enemigos. ¿Y qué ser humano que se destaca y brilla, y más si abogado, no tiene enemigos? Porque un abogado en ejercicio afecta intereses y afecta a personas. Un abogado como él. Y más un abogado como era él, que era un abogado agresivo. Y que además era una persona. Un litigante temerario. Sí, era cortante, ¿verdad? Entonces, excelente abogado, no tenía vicios ninguno a la vista, trabajaba los 7 días de la semana y no trabajaba más porque no manejaba el computador, sino que él le dictaba a una secretaria que compartía oficina con él.
Él iba dictando y ella iba escribiendo. Él me dijo, yo no sé escribir, Jaime, computadora. Tampoco usted sabía utilizar el teléfono. La policía, don Jaime, está haciendo en este momento una gran cantidad de entrevistas. Cerca de las 2 de la tarde no había detenido absolutamente a nadie. Es un crimen muy específico. Ya hay un titular de uno de los periódicos que dice que la policía ha dicho que sí, que se trata de un sicariato en ese caso. Yo no sé por qué se llegó a esa conclusión tan rápida, porque independientemente de que sea la impresión generalizada, ¿ah?, los datos oficiales corresponden a la institución. Entonces, lo que ha informado también, ¿ah?, a través de notas discretas, es que existen unos sospechosos, pero como dicen los abogados, sospechosos del rumor público, porque ahora es que se están recolectando en este momento todas las informaciones. Es muy rápido. Tal y como plantea Jaime Tomás, el asunto era que Basilio Guzmán vivía una vida con una confianza que uno se sorprendía. Por ejemplo, yo tenía muy buena amistad con él, y cuando él iba allá al proyecto donde yo vivo, o era en una pasola, o era en carro público, Basilio se manejaba así, con ese estilo, esa sencillez inexplicable, porque todos sabíamos que su ejercicio era muy controversial, muy polémico por los temas jurídicos en los que él se metía, ¿verdad que sí? Pero esa sencillez era una característica de él. Le encantaba incluso andar en una pasola, sin celular, sin ningún tipo de prenda, hasta en pantalones cortos en las calles. Es decir, esa era la vida de él. Exacto, esa era la vida de él. Sin embargo, yo pienso que él fue preso de su propia ambición. Era una persona que acumuló mucho dinero, muchas propiedades, en un ejercicio sin descanso. Pero ese tremendismo no es necesario hasta que uno no determine. Hay uno de las situaciones de él decía que no tenía enemigo, pero ejercía un derecho bastante agresivo. En derecho civil no le llevaba a nadie, era el que más sabía de derecho civil. E inclusive aquí en las oficinas de abogados, muchas de ellas lo consultaban, le encomendaban algún tipo de trabajo, porque en derecho civil era extraordinario. Pero la muerte de Basilio Guzmán, yo pienso que debe llamar la atención a los profesionales y a los que hacen negocio, porque no todo se puede hacer por dinero, y usted no puede llegar hasta las circunstancias que a veces se llega en el ejercicio de una profesión por dinero. Hay que tener un ciertos límites. ¿Para qué? Bueno, para usted poder vivir tranquilo y disfrutar de lo que cosechó, pero de lo que cosechó de manera honrada, de manera tranquila, sin lesionar a nadie, porque en el ejercicio de sus funciones, no estoy atacando al fallecido ni nada, pero tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Fácilmente planteas tú que es un homicidio excusable, ¿verdad? No, yo no. Como tú vas, el culpable es Basilio Guzmán, ¿verdad que sí? Él es el responsable de que le dieran 10 o 12 tiros. No, el excusable para ti fue que mató a Orlando. Yo no creo que esto sea excusable, esto es un asesinato, y los responsables tienen que pagar por ello, porque el que se sintió lesionado con él, el que se sintió herido con él o molestado, tenía que ir a los tribunales y acusarlo, pero jamás matarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni pienso como tú que lo de Orlando Gemera sí era excusable. Ni creo que ningún homicidio es excusable. La gran fama de Basilio Guzmán fue lo eficiente que fue como técnico del derecho, porque esa parte no se puede obviar. Es decir, él, después que acaparó una extraordinaria atención, decidió ir a las aulas universitarias como hobby a impartir docencia, porque era un hombre, Jaime Tomás debe saber esto, que para él no existía ni sábado, ni domingo, ni madrugada. Siempre estaba trabajando sus expedientes en su oficina, y eso fue lo que lo catapultó
al nivel que él estaba en el ejercicio, porque independientemente del cuestionamiento que pueda existir, porque si nos metemos para allá, óyeme, no quedan 10 oficinas de abogados, si le vamos a atribuir honestidad, que tiene que ser transparente, óyeme, en ese ejercicio. Entonces, su distinción fue, porque Basilio Guzmán era agrónomo. Basilio Guzmán empezó ejerciendo la agronomía, sí, y luego decidió estudiar Derecho y se dio tan bueno en el Derecho que, ¿verdad?, los resultados están ahí. Habla con todos los abogados. No estoy hablando de sus actuaciones, ¿verdad?, que tú estás cuestionando. Estoy hablando de la calidad del abogado. Aquí en Santiago no hay un abogado que no le reconociera que tenía una calidad técnica exquisita como abogado, y por eso la cantidad de casos que Basilio Guzmán manejaba. ¿Ves? Así, Nelson Peralta. Pero yo no le he cuestionado esa parte. Yo no he cuestionado eso. Yo lo que he dicho también, algunas situaciones que pudo haber provocado el asesinato y la persecución. Solamente es eso. Hay que recordar, le fue suspendido el S4 2 o 3 ocasiones. Y no le fue suspendido el S4 porque... fue una sola vez. Creo que fueron 2 veces. Una sola vez que tuvo un conflicto con Ramón Antonio Veras, sí, negro, y le suspendieron el S4 por 1 año. Fue una sola vez que yo recuerde. Yo lo conozco a él, desde ese momento lo conocía ampliamente. Y ciertamente lo que Nelson dijo, aunque se puede malinterpretar, quizás porque no utilizó los términos correctos, hay un grupo de abogados que se dedica fundamentalmente a expropiarse, claro, de inmuebles como fruto de algún tipo de deuda. Y es la parte más lesiva del derecho, y que muchos abogados no participan, digo muchos no, algunos de los de ejercicio no participan en juicios que tienen que ver con incautación, con apropiación de inmuebles, porque es fuerte cuando tú sacas a una familia de una casa por una deuda. Una deuda de 200,000 pesos y se lleva una casa de 7 millones. Así es, y muchos abogados que están participando y participan, y esto debe ser un reflejo si quieren, pero como todo el mundo lo que quiere es enriquecerse o conseguir dinero, hay un paquete de abogados que participan en hechos que son dolosos, y hay jueces que solo se amparan en la ley y no en la realidad. Por ejemplo, por no pagar el mantenimiento de un apartamento, hay abogados que se han apoderado, claro, de apartamentos en la, claro, Trinitaria. Claro. Uno de los casos recientes involucró al ex jefe de policía Jaime Marte Martínez, que tiene un apartamento en la Trinitaria, y que porque no pagó 3 mensualidades, porque la ley también es bastante dura, la ley de condómines, porque no pagó 3 meses seguidos, porque no vio los recibos, porque se olvidó de eso. Pues cuando vino a ver ya le habían cambiado la cerradura a la puerta. Y el pelotero José Reyes. Ese perdió un apartamento en la misma situación. Entonces hay un grupo de abogados, sí, que son delincuentes que se dedicaban a eso. Entonces no fue el caso de Basilio en ese sentido de dedicarse a hacer esa acción, pero participó en varios hechos similares de personas que tenían deudas, y que él logró recuperar esa deuda, y con eso vino la incautación de algún tipo de inmueble. Ese es el tema. De manera que es complejo. Yo no tengo mucha vivencia con Basilio, pero algo que él mismo dijo, quizás pueda arrojar luz. Él le dijo a alguien muy cercano, le dijo: yo no soy el agrónomo que tú conociste en la motocicleta, yéndonos al campo a trabajar. Yo no soy ese ya. Yo soy un desgraciado. Así le dijo a la persona muy cercana, para referirle que desde que él entró a trabajar como abogado, el derecho, él había cambiado, porque ciertamente, bueno, yo conocí a Basilio hace 40 años, siendo agrónomo. Salíamos al campo juntos, y yo conocía la capacidad de trabajo de ese individuo. Yo la conocía al dedillo, porque era un tipo que se iba al campo a trabajar, no a vaguear, como la mayor parte de los agrónomos que se iban a sembrar la tusa y dejar los granos fuera. Es decir, era un tipo que iba a trabajar al campo.
Entonces, él dijo eso. Y él estableció ahí que ya él no era aquel agrónomo que se iba a entregarse desinteresadamente, que él había abandonado eso. Y hay un evento muy, muy pesado, porque había una litis entre dos personas, uno de ellos muy conocido aquí en Santiago. Había una litis y él representaba a una de las partes. Y ese amigo le dice, pero tú sabes que eso no está correcto. Dice, no está correcto, pero si ellos no se ponen de acuerdo, yo voy a decir que es un asunto de homosexualidad lo que hay entre ellos. El asunto se resolvió, hay que decirlo. Se resolvió porque definitivamente la cosa, no quisieron que cogiera ese derrotero. Es decir, él tenía sus códigos. Él había adoptado códigos diferentes, muy diferentes a lo que él había sido. Y él lo admitía y lo decía. El sábado pasado yo fui a la estación de combustible a echar y me lo encontré ahí. Él parece que tenía cierto orgullo en mostrar la oficina, porque lo primero que me dijo fue, no has ido a la oficina, no has ido a beberte un café conmigo. Le dije, ¿tú sigues cerca de Jaime Tomás? Me dijo, no, yo me mudé aquí arriba del banco, la CITE, no sé cómo se llama el banco que hay ahí, un banco rarísimo. Después crucé y vi el letrero y digo, debe ser ahí. Eso pasó el sábado. Es decir, era una persona jovial totalmente. Sí, eso lo extraño. Una persona muy cariñosa. Exactamente, cariñoso, que trabajaba mucho, pero él mismo admitía que su ejercicio no era lo diáfano que él que uno pudiese imaginar. Sin embargo, parece que ya en los últimos tiempos él había abandonado un poco esos casos y ya estaba transitando otra vertiente. Tenía aspiraciones a llegar a instituciones como una de las altas cortes, eso él lo aspiraba. Y era una persona que con sus conocidos era extremadamente cariñoso. Al punto de que cuando daba un abrazo, yo decía, pero ven acá, viejo, tú me vas a partir los huesos. ¿Qué pasa, mano? Yo soy un tipo delicado, no me haga eso, me va a romper un hueso. Porque él era muy cariñoso. Y una expresión que él tenía es que si yo tengo que salir para Villa Altagracia a darte una pinta de sangre, yo cojo para allá de una vez y me entero que tú tuviste algún accidente. Eso era él, y era un tipo de ese comportamiento. Y consiguió dinero, tenía vehículos de lujo, Jeepeta Lexus de lujo, carros de lujo, sin embargo andaba en una moto. Una vida sumamente austera, no gastaba en nada, no tenía ningún tipo de vicio que yo supiera, excepto el amor y el afán por el trabajo. Y eso fue lo que lo hizo a él ser respetado en los tribunales y por los demás abogados, porque cuando él tenía un juicio pendiente, él preparaba un dossier de 700 páginas que el juez a que le tocaba ese juicio tenía que, para fallar en contra de él, tenía que leerse las 700 páginas. ¿Y qué juez iba a alargar 700 páginas de un solo juicio? Entonces, ese era Basilio Guzmán. En la parte buena de él, tuvo su parte mala. Esta mañana en el Sol de la Mañana preguntaba a José Laluso a mí que si él era un abogado bueno. Digo yo lo primero que le iba a decir, no hay abogado bueno. Era lo primero que le iba a responder. Pero le dije, no, yo no sé. Yo sé de su parte buena, pero también yo sé de sus cosas, de sus dificultades. Porque amor nos quita conocimiento. No vamos a decir ahora que Basilio Guzmán era una joya de ciudadano. Como es difícil encontrar un abogado que sea una joya. Como es difícil encontrar un empresario que sea una joya o un periodista. A propósito, ¿ustedes no están en la lista ninguno? ¿Cuál es la lista? Yo vi un decreto ahí de periodistas pensionando, ¿eso es correcto? No, esa fue la misma, no fue la lista. No, pues la última fue de Acroarte. Pero a mí me enviaron ese retiro, don Jaime, lento de Basilio Guzmán empezó cuando cuando decidió quitar la oficina cerca de su casa, porque la oficina era una esquina de Jaime Tomás, sí, él me explicó, la penúltima. Sí, él me explicó a mí. Ahí él decidió. Él dijo que le había alquilado eso. Sí, ahí él decidió suspender los abogados asociados. Exactamente. Y se fue a la Plaza Charo exclusivamente con su esposa Joanna, pero ya él estaba un poco,
no totalmente retirado de ese ejercicio, pero estaba un poco tímido en ese aspecto. Es decir, tal y como está establecido, todo ser humano en esas condiciones tiene muchísimas virtudes y tiene muchísimos defectos. Entonces, como yo mantengo que del muerto en principio todo lo positivo, y luego entonces trataremos, cuando vayan surgiendo las informaciones, entonces se determinará, ¿verdad? Porque las informaciones van a aparecer. Usted puede estar seguro que con la investigación que está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía, las informaciones van a aparecer. Nada justifica un crimen de esa naturaleza, porque esa parte jamás, pero los datos aparecerán. Así es, y vamos a esperar que se encuentren los autores y el que pagó para que mataran de esa forma, bueno, para que mataran. ¿Qué es lo más importante? Que se localicen a los autores materiales y que también a los intelectuales sean alcanzados para que se le haga justicia. Ya el episodio de lo que fue su vida, ya eso es un asunto que no tiene trascendencia para el caso. ¿Por qué? Porque no se justifica en ningún caso que por una consideración que usted tenga de una persona, usted atente contra su vida. Eso no se justifica en ningún momento. Pero hay muchos abogados que debieran verse en ese espejo. Claro. Yo sé que no lo van a hacer, muchas porque todo el mundo está buscando su dinero. Que ejercen su profesión. Pero debieran muchos verse en eso, porque hay muchos malandrines en el derecho, gente que hace cosas indebidas. Que gente que le quita dinero a gente a sabiendas de que van a perder un caso. Sí. A mí me dijo un abogado, dice, no, mire, yo cuando una gente, yo sé que va a perder un caso, yo digo, no bote su dinero, que usted no va a ganar eso. No, porque usted tiene que ver la trascendencia del caso. Claro. Hay casos que no es para que tú sabes que no va a ganar, sino es para hacerte representar y para disminuir la pena. Hay otro caso que ahora depende de donde tú quieras llegar. Si tú dices, no, mire, yo voy a pagar porque yo lo que quiero es salir libre. Bueno, si tú sabes que no se puede, yo creo que no hemos dicho, pero debemos decirle a nuestra audiencia que hay dificultades técnicas con el servicio telefónico. La central telefónica de La Bacana tiene problemas desde hace ya varios días y todavía el técnico no aparece para darle solución. O sea que no se molesten en llamarnos porque no vamos a poder comunicarnos. Eso está dirigido a los oyentes que nos llaman y también a nuestros colaboradores que también participan en el programa. José, el amigo de Nelson que me llamó, que lo estábamos discriminando. Así. Y me recriminó, digo, bueno. No, José, hay problemas con la línea telefónica. Hay problemas serios con el servicio telefónico, básicamente con la consola que permite sacar al aire las llamadas. Después de la pausa conoceremos el decreto, el 323-22, sí señor. Bueno, pues. Y mencionaremos algunos de los agraciados. Muy bien, vámonos.